Muy bien, vamos entonces a hacer una demostración de cómo se utiliza la metodología de geourbanizar utilizando la última versión de la herramienta de ArcGIS Pro que se llama ArcGIS Pro 10.4. Utilizando esta herramienta vamos a observar las colinas donde se encuentra asentado la mayor parte de los barrios de la zona conocida en Caracas como Petare. Esa zona queda muy cerca de un urbanismo planificado que se llama La Urbina. Se encuentra acá el sitio donde está Macro, la tienda Macro, una tienda muy conocida. Y vamos entonces a empezar a ver cómo es el terreno y cómo podemos hacer un análisis de ese sitio, de su geografía, de sus características fisiográficas, geomorfológicas, pendientes, etcétera, que nos orienten sobre cómo planificar y cómo hacer propuestas de mejoramiento urbano en esta zona. Veamos primero que todo las características de la topografía. Aquí estamos observando las partes más bajas en verde, las intermedias en amarillo, las más altas y haciendo cumbreras en marrón y las más, digamos, definitivamente más altas en morado y en blanco. Esa zona puede ser observada también como un mapa de sombras que nos indica si el sol de la tarde está en el oeste, qué zonas quedan en sombra, y podemos ver la forma del terreno en una forma mucho más práctica. Vamos a colocar sobre ella las curvas de nivel que son generadas, como ustedes vieron en la presentación del concepto de geourbanización. Esta área puede ser capturada por un dron, imágenes que tienen información de altimetría, y a partir de ello se logra generar un mapa del sitio, un mapa topográfico, por ejemplo. Vamos a ver las curvas de nivel. Con esa información topográfica ya tenemos en buena medida una descripción de las características de este terreno, en donde podemos ver las zonas más altas, las zonas que tienen mayores pendientes. Sin embargo, la tecnología permite utilizar, por ejemplo, estas curvas de nivel para generar un mapa que nosotros llamamos de aspecto. Aspecto quiere decir hacia dónde está orientado el terreno y cómo esa orientación puede afectar, por ejemplo, en la intensidad de radiación solar que reciben estas zonas en morado y rojo. Reciben la mayor intensidad de sol. Estamos mirando toda esta zona que está mirando hacia el oeste y que en las tardes pues se calienta mucho más que esta zona que está mirando hacia el este y que reciben el sol de la mañana. Por lo tanto, las viviendas que están acá tienen una tendencia a ser más higiénicas, más secas. En cambio, estas que están acá son más calurosas, más húmedas. Bien, vamos entonces a apagar esto y vamos a construir a partir de las curvas de nivel el mapa de pendientes. Con el mapa de pendientes estamos observando en color amarillo las zonas más planas, de menores pendientes, y en zonas de mayor intensidad de rojo, las que tienen la mayor pendiente. Si esta pendiente alta coincide con una geomorfología digamos de suelos erodables, pues se pueden calificar ya de una vez como zonas que deben ser protegidas, se debe evitar construir viviendas en estas zonas, incluso el paso de vías o
o de mejoras. Esa radiografía que se hace sobre el terreno se puede realizar con todas las herramientas disponibles en ArcGIS Online. Vamos a ver, sin embargo, cómo se ve esta zona con las viviendas encima de ella. Ahí estamos viendo todo el cúmulo de viviendas que hay en Petare. De hecho, en Petare hay alrededor de 300.000 personas viviendo en estos ranchos, en estas viviendas muy pobres. Lo que hace que Petare en sí mismo tenga una población mayor que la capital de algunos estados de Venezuela, como Mérida, por ejemplo. Mérida alcanza apenas 250.000 habitantes y estamos hablando aquí de 300.000 habitantes. Vamos entonces a apagar un poco algunas de las capas para mejorar lo que queremos hacer ahora, que es visualizar en 3 dimensiones este territorio. Bien, tenemos a las viviendas, aquí las estamos viendo en forma plana, vamos a apagarlo y vamos a aprender las 2 propuestas fundamentales, simplemente a manera de ejemplo, la nueva vialidad propuesta y las nuevas áreas de mejoramiento. Estas áreas han sido descritas en el Story Map desarrollado por Rosario Justi, que es la planificadora que trabajó en estos proyectos, como áreas intersticiales que pueden ser mejoradas, pueden ser zonas residuales que se pueden convertir en caminerías o en pequeñas plazas o incluso en sitios de parques, plazas, zonas recreativas. Toda esta información puede, digamos, este trazo de las vías nuevas propuestas para conectarlas con las vías existentes y crear una red mucho más fluida de tráfico ascendente o tráfico transversal. Por ejemplo, esta vía va a ir recorriendo las mínimas pendientes. Vamos entonces a hacer un ejercicio que es seleccionar aquellas viviendas que son intersectadas por estas vías o por estas áreas de mejoras. Bien, vamos a seleccionar por atributo, déjenme aquí, vamos a seleccionar por localización y le decimos al sistema que las viviendas van a ser intersectadas. Ahí está. Estas son las viviendas que entonces son intersectadas por las obras de mejoramiento propuestas. Si nosotros queremos observar qué viviendas han sido seleccionadas, a ver. Aquí tenemos todas las viviendas seleccionadas y tenemos los ocupantes, el jefe de familia, el nombre, el apellido, y podemos observar que se cuenta con la cédula de identidad. Este listado de personas puede ser entonces utilizado para que los organismos competentes puedan negociar con estas familias o el desplazamiento o lo que nosotros llamamos, si la vivienda, por ejemplo, vamos a hacer una aproximación mayor, no ocupa todo el espacio del área propuesta y solamente
parte de la vivienda es afectada, entonces hay una propuesta que se llama desnarizar. Desnarizar quiere decir recortar a la vivienda solamente en el área que está colidiendo con la zona de... Muy bien, vamos a concluir haciéndoles una pequeña muestra de cómo ArcGIS Pro puede manejar la información de este espacio urbano, de esta barriada de Petare, en 3 dimensiones. Aquí al frente tenemos claramente identificada la zona de la Urbina, dividido por la autopista Francisco Fajardo, y estamos observando ahora de cerca el conjunto de viviendas y cómo ellas han mejorado sus fachadas utilizando plantillas de renovación de las fachadas, las cuales han sido propuestas como parte de las mejoras que se han identificado para toda esta barriada. Aquí vemos, por ejemplo, el trazo de la vía nueva, de la vía principal, y una zona que ha sido reservada para una pequeña plaza. Vamos a colocar acá la vialidad vectorial y acá vamos a colocar la definición exacta de las obras públicas propuestas. Bien, con esto queremos dar conclusión y ver cómo de hecho podemos observar al barrio completamente insertado en el valle de la ciudad de Caracas, observando en la parte posterior el Parque Nacional El Ávila y observando la topografía en pendiente de la barriada.